Bueno, ya lo decíamos en otros titulares, los ecuatorianos quieren más seguridad a toda costa y esa es la primera conclusión que finalmente arrojaron los resultados del referéndum planteado por el presidente Daniel Noboa, que podríamos decir que es una victoria contundente que de alguna manera reafirma su hoja de ruta en busca de la reelección. Si bien las preguntas relacionadas a la seguridad recibieron un apoyo supermasivo, ojo porque no ocurrió lo mismo en las preguntas vinculadas a la economía. Pero bueno, para poder tener más detalles y para poder analizar este tema vamos a tomar contacto de inmediato con Caroline Ávila, ella es doctora en comunicación y analista política. ¿Cómo estás, Caroline? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Florencia. Un gusto saludarte y gracias por la invitación. En efecto, coincidiendo con el pequeño repaso que acabas de hacer, es una victoria a la propuesta sobre seguridad. Ahora, la opción sobre si es o no masiva habría que verla también en función de lo que pasaba con su popularidad en enero. En enero, a raíz de ese primer golpe fuerte a la inseguridad en el Ecuador, la forma como fue manejada inmediatamente recibió la aprobación popular con un 80% de la aprobación, digo, a la gestión gubernamental. Pero en este momento la aprobación, diremos, a las preguntas asociadas con la seguridad están en el promedio del 63%. ¿A qué le está diciendo sí el Ecuador? A la forma como el presidente está proponiendo esa seguridad. Básicamente está anclando a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de esa protección. La primera pregunta, que fue además propuesta por Guillermo Lasso, el presidente anterior, y que quedó pendiente para este proceso de consulta, dice precisamente eso. ¿Está usted de acuerdo que sean Fuerzas Armadas junto con carabineros o la policía, como se dice en Ecuador, los que se hagan cargo de la seguridad en cárceles y en el espacio público? Pues esa es la pregunta que recibió ese sí contundente. Y en el Ecuador no se discute otro modelo de seguridad más que ese. Creo que la ciudadanía está bastante preocupada precisamente por el nivel de violencia, el nivel de criminalidad. En la semana pasada, 99 muertes violentas se dieron en el país, entre ellos 2 alcaldes en la zona minera, y creo que eso está manteniendo a la población en desesperación a pesar de la condición, por ejemplo, de crisis energética que sigue preocupando también, por supuesto. Lo que ha sucedido en los últimos 10 días, para ir cerrando esta primera fase, es que la situación de crisis energética ha ido minando esa favorabilidad que el presidente tenía en aproximadamente 20 puntos. Los 80 que se veían en enero ahora están en el 60%. Sigue teniendo apoyo el presidente Noboa, pero ese apoyo está condicionado al éxito que debe comenzar a presentar, a esos resultados que debe comenzar a mostrar a partir de diremos, de la favorabilidad al modelo de seguridad que en este momento ha sido aprobado en la consulta popular. Claro, Caroline, muy interesante el punto que tú planteas. Pero en ese sentido, estos resultados de alguna manera también reafirman un poco la hoja de ruta del presidente Noboa, ¿no? Es decir, esta especie de mano dura contra el crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico. Exactamente. Y esto tiene también otra explicación. En el Ecuador, así como en muchos países en la región, en Latinoamérica, Fuerzas Armadas y diremos que también la policía están entre las instituciones que mayor confianza reciben. Hay que Mira. decirlo también que en el Ecuador es uno de los países, de acuerdo al estudio que hace la POP, que en el que mayor desconfianza hay entre ciudadanos y hacia las instituciones. Sin embargo, Fuerzas Armadas recibe todavía ese voto de confianza mayoritario en la población. Por eso, precisamente, cuando se le pregunta a la población si está de acuerdo con la idea de que sean Fuerzas Armadas que se haga cargo de requisa de armas, por ejemplo, era otra de las 9 preguntas que recibe el sí, que si está de acuerdo, por ejemplo, que esas armas que se requisan vayan a la policía para que sean utilizados luego por la policía, es evidente que ese es el apoyo que el ecuatoriano está dando porque son las instituciones que están recibiendo la confianza y no así, por ejemplo, los partidos políticos o la asamblea, que por supuesto están siempre en los últimos puestos de confianza.
Claro. Ahora, en la lucha contra la impunidad, las urnas también entregaron un resultado que es bien llamativo, Caroline, porque aprobaron la extradición, que, si mal no recordamos, es la misma medida que le negaron hace un año al entonces presidente Guillermo Lasso, ¿no? Es bien llamativo ese cambio ahora de aceptación a la medida. Porque bien, ahí vamos a recuperar el audio con Caroline Ávila, doctora en comunicación y analista política, que amablemente nos estaba contando los detalles respecto a este referéndum que se llevó a cabo el día domingo en Ecuador, una consulta popular en la que Ecuador básicamente mostró que los ciudadanos respaldan de una manera abrumadora también la implementación de diversas medidas de seguridad más estrictas, todo esto según las propias estadísticas que entregó el Consejo Nacional Electoral. Ahora sí, Caroline, te escuchamos. sí. Creo que sí me escuchan. Sí. Sí. Decía que en el caso, por ejemplo, de la pregunta sobre la extradición, Claro. lo que sucedía en la pregunta, en la consulta anterior, es que hubo toda una campaña de oposición a Guillermo Lasso. Y eso tiene un efecto. Además, había un mayor rechazo a esa administración. En estas circunstancias, ninguna de las preguntas sobre seguridad o sobre lucha contra la impunidad o la corrupción tuvo campaña negativa, salvo las preguntas D y E, que son las preguntas asociadas por el trabajo por horas y por el arbitraje internacional, que son justamente las preguntas que no pasaron. Esas recibieron campaña de oposición. Y en ese caso, pues se da y se cumple justamente lo dicho, ¿no? Mientras que las preguntas sobre seguridad no tuvieron impedimento prácticamente, salvo en los últimos días en donde se levanta voces de oposición y activistas, pero que no alcanzan, sino solamente a levantar en algunos puntos, por supuesto, el voto plancha, pero no lo suficiente como para hacer que esas preguntas no pasen. La extradición no es una idea que no guste a los ecuatorianos, sobre todo porque están cansados a partir principalmente de una agenda que la misma Fiscalía se ha encargado de colocar, en donde la corrupción es evidente en el ámbito sobre todo del sistema judicial, del sistema político, que ha molestado y mucho a la ciudadanía, y por esa razón ha habido acogida a la interna, diremos, de gestos en los cuales el mismo gobierno, por ejemplo, ha encontrado un buen eco. Por ejemplo, el momento de asaltar la embajada mexicana, Claro. A pesar de que ha tenido todo el desacuerdo en el concierto internacional, porque evidentemente no corresponde tener un gesto de este tipo, ¿no es cierto? En el concierto internacional ha sido rechazado de manera unánime. En el caso local, más bien ha sido, diremos, un poco más favorable. El 50%, 57% de la población en Ecuador ha visto con buenos ojos, solamente porque con esa medida se retiene, en este caso, al ex vicepresidente Jorge Glass, en el concepto que se tiene dentro del ecuatoriano, ¿no es cierto?, que con ello se impide un nuevo caso más de impunidad. Este concepto en el Ecuador está bastante regado, diremos así, es una conversación constante, permanente, en una medida de cansancio, y por eso el voto es favorable para la extradición. Ahora, ¿cuál es el desafío para el gobierno? Eso te quería consultar. Una medida efectiva. Sí, eso te quería consultar sobre cuáles podrían ser los principales desafíos para la administración de Noboa en el sentido de la lucha contra las pandillas, que podríamos decir que es donde se ha enfocado obviamente esta administración. Así es. El tema es que se necesita, por ejemplo, para ser efectivo justamente lo de la extradición, que existan acuerdos con otros países y que esos otros países soliciten la extradición. Claro. Entonces, no tiene mucho sentido tener el acuerdo, ¿no es cierto?, tener este voto, diremos, dado, si es que los países luego no quieren tener a Fito, no quieren tener a Colompico, no quieren tener a esta gente. Se vuelve una complicación, porque hay una alta expectativa que estos instrumentos jurídicos puedan ser
verdaderamente utilizados. Y eso creo que es uno de los grandes desafíos que en este momento tiene Daniel Noboa, es que estos instrumentos que en este momento la población le está dando vía consulta popular puedan ser eficientes en la reducción de la violencia y en el mejoramiento de los indicadores de seguridad en el país. Sí, sin duda, Caroline. Ahora, uno de los focos del crimen organizado, lo sabemos, nosotros vamos también mostrando cada cierto tiempo la violencia y la inseguridad que generan en Ecuador, principalmente las cárceles. Las cárceles se han convertido lamentablemente durante los últimos años en, podríamos decir, en las bases de operaciones del propio crimen organizado. Entonces la pregunta es, finalmente, ¿qué allanó ese camino para que los recintos penitenciarios, que deberían resguardar justamente la seguridad para las personas que están a las afueras, finalmente terminaron ser estas bases de operaciones? Jorge Núñez, uno de los investigadores de la Universidad de Cuenca, el espacio en donde este momento precisamente me encuentro, ha hecho público algunos de sus hallazgos sobre el tratamiento en las cárceles. Y él manifestaba, por ejemplo, que el Ecuador terminaba convirtiéndose, el Estado terminaba convirtiéndose en el Ecuador ese principal reclutador del recurso de esas cárceles, porque lo que había pasado una vez que se desmantela desde el sector público, la organización de ese control de cárceles que teníamos en ese momento a nivel de secretaría, ¿no? Una secretaría del sector público, ¿no es cierto?, diremos, que tenía un ministerio, particularmente lo judicial, ¿no es cierto?, que se elimine ese ministerio con la administración de Lenín Moreno. Se quitan los recursos, se quitan los vínculos estratégicos de coordinación y con ello se entregan las cárceles a administraciones de tipo local, se hacen algún tipo de acuerdos que evidentemente terminan lamentablemente perdiendo todo tipo de control. Al hacer eso, lo que se hicieron es que cada cárcel, incluso cada pabellón, terminaba entregándose a una banda en particular. Y ese tipo de negociaciones son las que caotizaron el sistema carcelario, sin contar con los típicos problemas que los sistemas carcelarios tienen en nuestra región: sobrepoblación, hacinamiento, claro. Exactamente, y todas las condiciones que por lo general suele pasar en nuestros sistemas, ¿no? Entonces, ahí hay algunas formas de identificar las problemáticas en nuestro sistema carcelario. Por lo tanto, militarizar el sistema carcelario se ha visto como una forma de resolver, pero que no sería la única. Otra alternativa que el mismo presidente Noboa ha planteado ha sido la construcción de cárceles de máxima seguridad. Como las del Salvador. Como las del Salvador, en al menos 2 lugares que ya han sido identificados. Y curiosamente, mira tú que en la provincia en donde se ha hecho público un lugar en donde se construiría, él no gana en todas las preguntas. Es decir, en esa provincia la idea del modelo de seguridad que el gobierno propone no le está gustando mucho. Así que ahí probablemente la implementación de esa cárcel va a ser un desafío para el gobierno. Perfecto. Caroline Ávila, doctora en comunicación y analista política, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias de Mundo. Que estés muy bien, nos vemos para la próxima instancia. Saludos, gracias. Chao, chao.